Hola una vez más a todos, bienvenidos a nuestros cursos de Acción PSU. En esta oportunidad estamos en la unidad de geometría y vamos a estudiar en el día de hoy lo que serían las transformaciones isométricas. Entonces, para empezar, de hablar un poquito de las transformaciones isométricas, estas las tenemos divididas en tres tipos y en realidad son operaciones que se realizan en los objetos gráficos que nosotros tenemos en las matemáticas, ¿cierto? Los puntos, las rectas, las figuras geométricas, los cuerpos geométricos, todos ellos nosotros podemos eh, operar una transformación isométrica, ¿cierto? De las que nosotros hemos definido acá. Entonces la isometría, que, que es uno de los conceptos que engloba esta sección, es un concepto que viene desde la historia del estudio de la matemática, en particular desde Grecia, en el que la isometría quiere decir figuras de igual medida. En este caso, no tendrían la misma medida, ya que podrían ser proporcionales, pero cada una de las transformaciones isométricas sí respeta lo que sería mantener lo que sería la forma de cada figura o cada eh, objeto gráfico que nosotros estemos estudiando. Entonces, en primer lugar tenemos la traslación, que es una transformación isométrica en la cual nosotros movemos un punto, una recta, una figura, un segmento, lo movemos dentro de nuestro plano en este caso, de dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder efectuar una traslación son estos dos elementos, lo que sería un punto, claro, o en este caso nosotros lo vamos a ejemplificar con un punto, pero también puede ser una ecuación de la recta, puede ser un segmento, puede ser o algo que quiera, por así decirse, llamarse o definirse bajo una ecuación, ¿cierto? Sabemos que podemos definirlo de varias formas en nuestro lenguaje matemático. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer, y resulta mucho más fácil de analizar, por ejemplo, si nosotros tenemos una figura geométrica, es mucho más fácil analizarla con sus puntos, en este caso, si es una figura geométrica tipo polígono, con sus vértices, si fuese un círculo, bueno, ahí hay que entrar a jugar un poco con los puntos que encierra, ¿cierto? El tema del radio. Pero en este caso, vamos a analizar la traslación según un punto, ¿cierto? Que lo tenemos definido ahí, y lo que sería un vector de traslación, ¿cierto? El vector de traslación en este caso nos dice cuánto nosotros debemos modificar cada una de las coordenadas de nuestro punto, tal que, ¿cierto? Nuestro nuevo punto transformado sea visto o sea definido de esta forma, ¿cierto? Entonces, al punto original, lo que se hace en la traslación es sumarle, adicionarle, que de repente los vectores pueden tener valores negativos, entonces ahí uno sabe que la operación es en realidad suma o resta dependiendo del signo. Y de modo que este punto de acá termina transformándose en el punto de abajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el punto 5,1 y lo queremos efectuar una traslación bajo el vector 0,4, lo único que hacemos es que, si nosotros definimos por ejemplo este punto como P, entonces nuestro punto P' o P trasladado según B, lo vamos a anotar de esa forma, se denota como 5 más 0, 1 más 4. Entonces de esa forma nosotros lo que estamos haciendo es eh, sumarle, adicionarle al punto que nosotros hemos definido el vector que estamos trasladando. Entonces podemos ver un ejemplo aquí que está sacado desde el documento que está disponible en nuestra plataforma, ¿cierto? En el cual P1 ha sido trasladado hacia P2, cada uno de sus puntos. Por eso decía, por ejemplo, que en una figura poligonal podemos solamente fijarnos en los vértices y las aristas que, que estarían involucradas también en el problema no sufren mayor mutación. Por lo tanto, aquí por ejemplo tenemos el punto menos 2,0, ¿cierto? Y por otro lado vemos que está la misma figura, porque aquí por ejemplo nosotros podemos ver que tenemos un largo de 4 unidades, un ancho de 2, ¿cierto? Aquí el primer vértice que está hacia la izquierda, está por ejemplo, está 3 más abajo y 1 más a la izquierda, que este punto que está acá arriba, ¿cierto? Y acá podemos fijarnos de que también tenemos un largo 4, un ancho de 2, que este de la izquierda está
3 más abajo y 1 más a la izquierda que este vértice. Entonces, si podemos hacer un análisis rápido de estas dos figuras, podemos darnos cuenta que son exactamente iguales. Por lo tanto, esta operación de traslación ha sido isométrica, que ha mantenido la forma de la figura. Entonces, en este caso nos interesa analizar, por ejemplo, cuál sería el vector de traslación involucrado en esta traslación. Entonces, para ello, dado que también tenemos que corroborar que la figura prácticamente mantiene sus mismas medidas, entonces vamos a agarrar dos puntos de la figura P1 y vamos a comparar cuánto nos estamos moviendo en la dirección de X, ¿cierto? La dirección de X y en la dirección de Y para llegar a la figura P2. Entonces, en el caso de P1, tenemos vamos a elegir este punto y vamos a elegir este punto. Si ya tenemos el punto de arriba y vemos que nos tenemos que trasladar hacia la derecha, ¿cierto? En el eje X, tenemos que trasladar 1, 2, 3, 4 unidades, ¿cierto? Ahí tenemos 1, 2, pasamos al origen, 3, 4. Y acá tenemos todas nuestras traslaciones en el eje X. Y en el caso del eje Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ahora a primera vista, entonces nuestro vector de traslación tendría que ser 4,5. Si vamos a corroborarlo con el punto de acá abajo, si dan iguales, entonces podríamos decir que, vamos a definir que entonces nuestro vector de traslación es realmente 4,5. Entonces aquí tenemos que movernos 1, 2, 3, ¿cierto? 4, porque estamos buscando esa punta. Entonces ya tenemos 4 hacia la derecha y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 hacia arriba. Podemos decir entonces, corroborar bien, que, bueno, yo también los invito a hacer la prueba con el resto de las dos puntas, así que les queda alguna duda, pero ya con dos nos quedamos un poco claros al respecto, y que mantiene la misma forma. Que entonces nuestro vector de traslación definido acá tiene que ser 4,5. Y esto es, por ejemplo, ya que, no sé, la punta de acá arriba tiene coordenadas menos 2,0, ¿cierto? Si nosotros le aplicamos este vector de relación a ese punto, en realidad nos va quedando 2,5, ¿cierto? 4, o sea, menos 2 más 4, 2, y 0 más 5, 5. Entonces queremos ver si acá en la punta de arriba tenemos justamente eso, y vemos que tenemos en la dirección X2 y en la dirección de Y5. Entonces corresponde justamente a la transformación con este vector. Una forma simple de poder analizar bien lo que sería la traslación, ¿cierto? Por otro lado tenemos otra transformación isométrica muy importante, que sería el fenómeno de rotación, ¿cierto? La operación que podemos aplicarle a un punto tal que estamos moviéndolo en torno a un eje. Por ejemplo, si tenemos acá nuestro punto P, que también es un ejemplo que sale en el documento disponible, ¿cierto? Nosotros queremos aplicarle una rotación de un ángulo alfa, ¿cierto? Y entonces lo que va a hacer nuestro punto aquí va a recorrer una circunferencia casi imaginaria, ¿cierto? Que se grafica de forma que se aprecie de manera más fácil, ¿cierto? Entonces, si nosotros movemos este punto P en un ángulo alfa, nos corresponde entonces este punto P'. Entonces, las transformaciones más importantes que nosotros apreciamos y que se aprecian en realidad en el estudio de la geometría son estas cuatro, ¿cierto? Tenemos una rotación de 90 grados, de 180 grados, 270 grados y 360 grados. Cabe recordar entonces que la rotación en 90 grados, ¿cierto? Es como un cuarto de la circunferencia, ¿cierto? Luego en 180 tenemos la mitad de la circunferencia, 270 tenemos 3/4 de la circunferencia y en 360 tenemos la circunferencia completa. Si tenemos un punto, lo estamos rotando en torno a un eje, nos podemos guiar en base a este cuadro. Bueno, tiene baja resolución, pero igual se puede apreciar bien. Y además que este también está en el documento presente. En este cuadro, por ejemplo, podemos saber qué es lo que le sucede a las coordenadas de nuestro punto cuando le aplicamos la transformación dada. Entonces, por ejemplo, si a X y nosotros le aplicamos una transformación en 90 grados,
nuestro nuevo punto va a tener coordenadas menos y, x. Y así, si al mismo punto le aplicamos en 180, queda menos x, menos y. Si aplicamos en 270, queda en y, menos x. Y si aplicamos en 360, queda x, y. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio para poder darnos cuenta, ¿cierto? De que, y también lo podemos hacer de una manera gráfica para que vayamos entendiendo cómo se llega, por ejemplo, a esta tabla o de dónde se saca toda esta información. Entonces, por ejemplo, queremos determinar la imagen del punto menos 1, de coordenadas menos 1, menos 2, al rotarlo respecto al punto 1,2 en un ángulo de menos 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro plano cartesiano y queremos rotar nuestro punto que es menos 1,2, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, el menos 1, ya tenemos menos 1, menos 2, nuestro punto estaría situado acá. Y por otro lado, tenemos que rotarlo en torno a un punto que está obviamente a la misma distancia del origen, ¿cierto? Este sería nuestro punto P, este sería nuestro punto O, que sería nuestro eje de rotación. Entonces nosotros, para poder aplicar bien este problema, para poder resolverlo de buena forma, lo que tenemos que hacer bien es, o lo que mejor se debería hacer, es hacer rotar al punto que queremos hacer rotar en torno al origen. De esa forma nos va a quedar más o menos claro que eh, nos va a quedar un poco más claro cómo llegar a resolver el problema, ¿cierto? Y que no tengamos problemas luego para poder hacer. Entonces, primero lo que vamos a hacer va a ser trasladar nuestro eje de rotación, ¿cierto? Nuestro punto de rotación hacia el origen. Vamos a hacer rotar la figura y luego vamos a mover de nuevo el punto hacia donde corresponde, ¿cierto? Entonces, primero vamos a mover nuestros dos puntos en dirección al origen. Entonces, si nosotros tenemos nuestro punto O de coordenadas 1,2, para poder transformar esto en el origen, ¿cierto? Tenemos que aplicar una transformación isométrica de rotación con un vector menos 1, menos 2, ya que si nosotros operamos en el punto, lo que nos da aquí es justamente el origen. Entonces, para aplicarlo nuevamente en el punto, ¿cierto? P, vamos a anotar P' como menos 1, menos 1, ¿cierto? Coma, menos 2, menos 2. Y eso claramente da menos 2, menos 4. Y tenemos entonces nuestro punto P, que estaría situado, bueno, en toda esta distancia, ¿cierto? Hasta acá, P'. Entonces, de esta forma, tenemos nuestro origen, tenemos nuestro punto P, que debemos rotar, ¿cierto? Sin embargo, después vamos a tener que como invertir nuevamente lo que sería nuestra traslación. Entonces, en este caso, vamos a ver qué significa la rotación de este punto en un ángulo de menos 90 grados, ¿cierto? A saber, o como se conoce convencionalmente, si nosotros tenemos un plano cartesiano, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, y en el caso de poder observar bien lo que sería los ángulos en este mapa cartesiano, aunque en realidad no se ocupó mucho, pero para poder representarlo bien, nuestro ángulo cero estaría justamente alineado con el eje Y, o sea, X, y el ángulo de 90 estaría justamente alineado con el eje Y. Entonces aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos otros 90, ¿cierto? 90 más 90, 180. Acá tenemos otros 90 y acá tenemos otros 90. Entonces sabemos que los ángulos se cuentan de forma positiva en sentido contrario al reloj, o sea, hacia allá, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos nuestro punto acá, ¿cierto? Lo queremos transformar hasta acá, 90, 180, 270 y 360, que nos digan que estamos rotando o el punto, o cualquier punto en un ángulo de menos 90 grados, por ejemplo, si nosotros queremos rotar el punto 1,0 en menos 90 grados, significa que tenemos que rotarlo de tal modo que nos llegue hasta acá. Entonces, en este caso, si nosotros podemos trazar una línea recta aquí, que se ve bien ahí, un poquito,
y otra línea que quede perpendicular a ella, un poco perpendicular. Podemos decir entonces que nuestro punto P se va a mover así. Y en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo que moverlo en 270 grados, ¿cierto? Menos 90. Estos son 270. Vamos a llegar al mismo punto, no importa cuál de las dos formas se llegue. Y esto es porque nosotros sabemos que una circunferencia completa es 360, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo negativo, vamos a anotarlo así, si nosotros tenemos un ángulo negativo, por ejemplo, tenemos menos alfa, no. Si tenemos un ángulo negativo, ¿cierto? Un ángulo negativo. Llamemos a este ángulo X, por ejemplo. Si en realidad nos piden que estemos, el valor de nuestro ángulo X, si nos piden que rotemos en menos X, en realidad lo que tenemos que hacer para poder verlo de una mejor forma y para poder quedarnos más conformes al respecto y operar de una mejor forma, de una manera más simple, entonces lo que vamos a hacer es sumarle 360 y ese va a ser justamente nuestro resultado en ángulo positivo. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos entonces menos 90, le sumamos 360, justamente esto va a equivaler a una rotación en sentido positivo en 270 grados. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a dar acá arriba, entonces, sabemos entonces que a nuestro punto que ya tenemos acá tenemos que aplicar una transformación en 270 grados. Sí, en este caso, nosotros vamos a nuestra tabla que conviene bastante aprendérsela un poco de memoria. En realidad también se sabe desde esta figura, por ejemplo. Si nosotros tenemos el punto aquí 1,0, para poder llegar hasta este otro punto, lo que va a pasar es que se va a transformar en 0,1. Entonces aquí sabemos, por ejemplo, 1,0 se va a transformar igual en 0,1, en este caso negativo. Eso se aprecia por valores que claramente no contengan el 0. Pero en este caso, vamos a confiarnos de nuestra tabla y a nuestro punto que sufre una rotación de 270 grados, lo que tenemos que hacer es cambiar el eje X, el valor del valor de la coordenada X por la coordenada Y, y el valor de la coordenada Y cambiarla por menos X. Entonces, si nosotros tenemos menos 2,4, ¿cierto? Entonces nuestro punto ya rotado, que le vamos a poner P' sub R, para que sepa que está rotado, va a ser menos 4,2, ¿cierto? Y en este caso corresponde, ya que como nosotros advertimos gráficamente, se supone que iba a quedar en este cuadrante, ¿cierto? Más o menos. Y claramente queda en este cuadrante porque la coordenada de X es negativa, pero la de Y es positiva, por lo tanto está en el cuadrante número 2. Por ahí debería estar más o menos el punto. Entonces, ya teniendo nuestro punto aquí, lo que tenemos que hacer es deshacer lo que sería nuestra primera traslación. Entonces, de esa forma, para poder deshacerla, claramente tenemos que ocupar un nuevo vector, llamémosle W, equivalente a 1,2, y aplicárselo a nuestro punto ya rotado. Y en este caso, nuestro punto final, le vamos a poner P eje, va a tener que ser menos 3,4. Y así entonces, trasladamos nuestro último punto, ¿cierto? Que más o menos es decir que deshicimos nuestra rotación. Y al final, entonces, la imagen del punto que se nos pide es justamente menos 3,4. Y estaría situado como por acá. En realidad lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es que como movimos este punto hasta acá, luego lo rotamos, ¿cierto? Ahora tenemos que moverlo nuevamente hacia arriba para que sea justamente esta relación de acá, que no sé si se aprecia bien.
Y por último, tenemos lo que sería la transformación isométrica de la reflexión, del cual existen dos casos. El primero, que está acá, ¿cierto? Se llama la reflexión axial. Axial, porque es una reflexión. Bueno, la reflexión es prácticamente escribir un punto eh, igual hacia el otro lado. En este caso, sí es una figura que en torno a otra figura característica, entonces se escriba el mismo punto, pero en el lado contrario. En este caso, las reflexiones, ¿cierto? Como por ejemplo en un espejo, uno, mientras más se acerca al espejo, el reflejo se ve más cerca, ¿cierto? Mientras más lejos está también. En este caso, la reflexión entonces es de dos tipos. La primera que es axial, en el cual nosotros tenemos un eje, pues se llama axial. Eje, en torno al cual nosotros tenemos un P que se repite a la misma distancia del eje, ¿cierto? Que se denota de esa forma. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos P acá y le aplicamos una reflexión axial en torno a nuestra línea o nuestra recta L, ¿cierto? Y trazamos la distancia hacia la recta L, nos forma un ángulo recto que nuestro punto P' también trazaría un ángulo recto en la misma distancia y sería exactamente la misma distancia. Entonces, de esa forma, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una línea que la sometemos a reflexión axial, o por último guiémonos de este mismo círculo. Si tenemos entonces, por ejemplo, este pedazo de circunferencia, claramente acá